Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Quiero bendecir su vida y mi vida con este tema. Las profecías que vienen. Oiga el tema. Las profecías que vienen. Y quiero hablar de estas profecías que vienen. Y para hablar de profecía, quiero hablar en Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Oiga esta palabra. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El ministerio de profeta no ha caducado, no ha terminado nunca. Siempre han habido profetas desde la antigüedad hasta estos tiempos, hasta la segunda venida de mi Cristo. Entonces, el profeta tiene que ser un experto en profecía. Y dice esta palabra, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿A qué profetas están sujetos los profetas? A los profetas que están nombrados en la Biblia, que quedaron escritos con su nombre en estas santas sagradas escrituras, como el profeta Moisés, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Habacuc, Amós, profeta Daniel, y todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los profetas del Nuevo Testamento, como el profeta Malaquías, como el profeta Pedro. Pedro era un profeta. Pablo, el apóstol Pablo era un profeta, porque un apóstol ejerce los 5 ministerios. El ministerio de apóstol, ministerio de profeta, ministerio de evangelista, ministerio de pastor, ministerio de maestro. Si verdaderamente es un apóstol del Espíritu Santo, sabe ejercer, sabe fungir en las 5 dimensiones de ministerio, ministerios múltiples. Entonces, vemos de que esta palabra dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. El profeta más grande que ha habido en la faz de la tierra se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cristo habló una palabra que de los nacidos de mujer, el más grande es Juan el Bautista. Aleluya. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Si usted tiene espíritu de profeta, si a usted le dieron un espíritu de profeta, estoy hablando de tu espíritu humano, soplo de vida. Si tú verdaderamente eres un profeta, sea hombre o sea mujer, porque hay profetas hombres y hay profetas mujeres. Si tienes espíritu de profeta, tienes que sujetarte a lo que los profetas dejaron escrito en la Biblia. Tienes que creerlo y tienes que ponerlo en práctica. Entonces, por eso el tema se llama las profecías que vienen. Y voy a hablar de profecías que vienen. Y voy a hablar de 3 profecías primero que vienen. Jesucristo, cuando murió y luego resucitó al tercer día y luego estaba en su viaje para el cielo, pero antes de viajar al cielo le dijo a sus discípulos que él vendría otra vez. Eso se llama venir por segunda vez a la tierra, a manifestarse al hombre. Aleluya. Eso se llama venir por segunda vez a tener un encuentro con el hombre, pero no en la tierra. Dice la Biblia que él viene en las nubes. Aleluya.
Bendito es el nombre glorioso de mi Señor. Poderoso Cristo. Aleluya. Alabado es Dios. Entonces Jesús viene en su segunda venida, pero viene hasta las nubes, hasta los aires. Ese Jesús que se fue para el cielo va a volver. Viene a levantar una novia. Y esto se llama profecía que se va a cumplir. La parucía de mi Cristo en su profecía se va a cumplir. Hebreos capítulo 9, verso 28. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia hebrea acerca de la segunda venida de mi Cristo que va a surgir, que es una profecía que no se ha cumplido. Profecía es lo que se cumple en el futuro, lo que aún todavía no ha sucedido, lo que va a suceder en el futuro. Hebreos 9:28 habla de la segunda venida de mi Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, cuando murió en carne. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Entonces Cristo viene en su segunda venida. Esa profecía estamos esperando que viene. ¿Cuántos esperamos la segunda venida de mi Cristo? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, como profeta de Dios, me estoy sujetando a lo que el profeta Pablo, apóstol Pablo, enseñó y predicó y dejó escrito en esta Biblia. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No puedo hablar otra cosa de lo que no esté escrito en la palabra. Sería una falsa profecía. Entonces, todo aquel que es profeta se tiene que sujetar a lo que escribieron y dejaron escrito los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Número 2, hay otra profecía que se va a cumplir. La manifestación del anticristo. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? Después que mi Cristo venga. Aquí es donde a muchos los tienen enredados y engañados porque las personas no estudian lo que es profecía y quieren predicar y quieren enseñar. Primero surge la segunda venida de mi Jesús, Hebreos 9:28, y luego se manifiesta el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. ¿En qué tiempo se va a manifestar el anticristo? No ahorita en el tiempo de la gracia. Se va a manifestar en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y verso 2. Ese tiempo se va a llegar de la manifestación del anticristo, pero va a ser en el tiempo de tribulación. Primero sucede la segunda venida de mi Cristo en las nubes en los aires. Y después se va a manifestar este hombre de pecado, este hombre perverso, hombre inicuo, hombre lleno de maldad, de iniquidad, de perversidad. Esa es una profecía que se va a cumplir. A muchos los tienen confundidos. Porque muchos se atreven a predicar, no son maestros, no son apóstoles, no son pastores, no son profetas, ni son evangelistas.
Porque el verdadero ministro de Dios tiene luz en la palabra, tiene iluminación en la palabra, tiene inspiración en la palabra de parte del Espíritu Santo. Hay una luz del Espíritu Santo que lo guía a toda verdad, que le muestra y le enseña la verdad en las Escrituras. Si verdaderamente tiene llamado al ministerio para predicar y enseñar el Evangelio de Cristo. Entonces esta profecía se va a cumplir en el tiempo de tribulación. Hoy por hoy no puede el anticristo manifestarse, porque aquí está el Espíritu Santo, está la iglesia de Cristo y no puede. Y aún mi Jesús no ha venido a levantar la novia. ¿Por qué? Porque Él en la tribulación, Él va a matar a los que se queden por falta de consagración, que no se consagraron en la venida segunda de mi Jesús. Él le va a tocar que matarlos, decapitarlos, hacerlos torturarlos, hacerlos sufrir hambre y tantas cosas que les va a hacer a los que se queden para el tiempo de tribulación. Hay otra profecía, número 3, que se va a cumplir. La manifestación de Elías y de Enoc. Estos dos siervos van a predicar, van a profetizar. Apocalipsis capítulo 11, verso 3, verso 4. Estos hombres le van a hacer frente al anticristo y su gobierno, su ejército. Van a estar profetizando de parte de Dios, predicándole a los que se quedaron en la tribulación. Ellos van a predicar de parte de Dios. Esta profecía se va a cumplir, pero no es ahorita en el tiempo de la gracia, es hasta el tiempo de la tribulación. Después que Cristo viene en su segunda venida, ellos se van a manifestar. Dios va a dar a sus dos testigos. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 3 y verso 4. Por ahí muchos ignorantes andan diciendo que Elías ya está en la tierra profetizando, predicando, que ya estamos en el tiempo de tribulación. No es cierto. Ahorita lo que hay es principio de dolores, que se llama pretribulación. Principios de dolores, dolores de parto, se llaman estos tiempos. Este tiempo de la gracia, muchos hombres y mujeres sufren exageradamente en diversos países del mundo. Ahorita hay persecución a la iglesia en muchos países. No se les permite predicar, no se les permite adorar en sus templos a Dios. Han matado a pastores, a predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Los han destruido, los han matado, los han encarcelado por causa del evangelio de Cristo y por causa del nombre de Jesús. Pero aún no es el tiempo de tribulación. Entonces Elías y Enoc se van a manifestar en el tiempo de tribulación. Apocalipsis capítulo 11, verso 3, verso 4. También hay otras profecías que se van a cumplir para ese tiempo de tribulación y de gran tribulación. Por ejemplo, la construcción del tercer templo en Israel. Se va a construir un templo en Israel en 3 días. Eso va a ser sobrenaturalmente de parte de Dios. Pero eso todavía no ha surgido. Y eso va a surgir después de la venida de mi Jesús en su segunda venida. Hay otra profecía que se va a cumplir. Los 7 juicios primero, que son 7 sellos. Eso es en el tiempo de tribulación. No ahorita en el tiempo de la gracia. Hay otra profecía que se va a cumplir. Los 7 juicios segundos, que son las 7 trompetas. Esa profecía se va a cumplir también en el mismo tiempo de tribulación. Pero hay otros 7 juicios que se llaman las 7 copas de la ira de Dios. Estarán cayendo después de los 3 años y medio de tribulación que va a dar comienzo
otros 3 años y medio de gran tribulación, estarán cayendo 7 juicios de la copa de la ira de Dios sobre el ejército del anticristo, sobre el falso profeta y los seguidores, y sobre todo aquellos que se dejaron sellar y marcar con el sello del anticristo, el número del anticristo. A ellos van a ser atormentados con estas 7 copas de la ira de Dios. Dice que se van a morder las lenguas del dolor, del ardor. Van a ser atormentados por la poderosa mano de Jehová por medio de estas 7 copas de la ira de Dios. Es necesario estudiar lo que es profecía, porque Pablo lo enseña en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 32, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No podemos hablar cosas fuera de tiempo, cosas que no son para el tiempo que tiene que ser. Hay que tener mucho cuidado con la profecía que está escrita en la palabra de Dios, porque muchos lo pueden desviar y lo pueden engañar, de tal manera que muchos han sido engañados y han cometido grandes errores en la vida. Algunos se han quitado hasta la vida por falsos profetas, por falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas y falsos pastores. Es tiempo de pedir la luz del Espíritu Santo que los alumbre, los ilumine en su palabra, para que podamos entender lo que es la profecía escrita en las Sagradas Escrituras. Que podamos entender las profecías que vienen. Ahorita se están cumpliendo profecías, como la profecía de Hechos, capítulo 2, verso 19, verso 20. Lo voy a leer, esta profecía que se está cumpliendo. Hechos, capítulo 2, versos 19 y 20. Mire lo que dice: y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso se está cumpliendo ahorita antes de la segunda venida del Señor. Grandes catástrofes en la tierra y en el sol y la luna. Hay grandes señales, como los huracanes, terremotos, erupciones de volcanes, temblores de tierra, eclipses en la luna, en el sol, y tantas cosas. Los tornados, inundaciones de agua que han matado a miles de personas, guerra, rumores de guerra. Todo esto se está cumpliendo, lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Porque son tiempos de dolores, principios de dolores, dolores de parto que está sufriendo el pueblo de Dios y los que no son cristianos, porque todos lo estamos sufriendo. Hambre, pestilencias, guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, erupciones de volcanes, tornados, inundaciones de agua, huracanes, maremotos y tantas catástrofes que surgen en este mundo terráqueo. Esto se está cumpliendo porque la segunda venida de mi Jesús ya pronto se va a manifestar. Él dijo en su palabra, en el último capítulo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene pronto, dice. Y él lo está hablando por medio de los profetas, que viene pronto. Es una profecía que está constantemente, a diario, Dios comunicándose con el hombre que viene pronto, que Jesucristo viene pronto. Si lo único que falta es que el Padre le dé la orden
y le diga: hijo, ve a traer la iglesia que compraste con tu sangre, la iglesia que redimiste, que tú sufriste en la cruz del Calvario. Por ella tú derramaste sangre para lavarla y limpiarla de todo pecado. Esa es la orden que Cristo está esperando. Por eso aún todavía no ha venido. Tú que me escuchas, amigo, amiga, es tiempo todavía de salvación, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de restauración para con Dios, es tiempo de reconciliarnos con Dios, es tiempo de pedir perdón a Dios, es tiempo de humillarnos delante de Dios, porque todavía hay salvación para ti que estás vivo y que escuchas la palabra de Dios. Las profecías que vienen y las que se están cumpliendo. Aleluya. La segunda venida de mi Jesús, la manifestación del anticristo, la manifestación de Elías y Enoc en la tribulación y otras profecías más. Se tienen que cumplir porque Dios no miente. Su palabra es veraz, es eficaz y es verdad. ¿A cuántos Dios nos dejó esta promesa del bautismo del Espíritu Santo en la Escritura? Y por medio de la escritura lo creímos y lo recibimos. Y se ha hecho una gran realidad en nuestra vida. Esa es una profecía, el bautismo del Espíritu Santo, que se está cumpliendo en muchos hombres y en muchas mujeres que hablan lenguas o que hablamos lenguas del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay bautismo del Espíritu Santo. Nosotros ya lo experimentamos, que es verdad, que es una realidad, porque hablamos en lenguas por el Espíritu Santo. Entonces, si lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia se cumple, entonces esta palabra dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Siempre repito la cita para que la palabra quede marcada en tu vida, quede imprentada en tu vida y en mi vida. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No podemos hablar otra cosa de lo que no está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice que hay del que le pone o el que le quita. Ahí en Apocalipsis habla en los últimos versículos de la Biblia que Dios le va a quitar parte, que le va a quitar su parte del reino eterno y que le va a añadir plagas. Miren lo que dice Apocalipsis, mejor lo leo. Apocalipsis capítulo 22, del versículo 18 al 21. Último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, verso 18 al 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las plagas del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y te añada bendición por su palabra. Amén y amén.